Hola a todos, mi nombre es Emanuel González. En este video vamos a revisar el tema relacionado a parámetros de enlaces satelitales. El placer más noble es el júbilo de comprender. Leonardo da Vinci. Los objetivos es conocer los diferentes parámetros de enlaces satelitales para su aplicación en el cálculo de presupuestos de enlace. Los contenidos a revisar: modelo de enlace, uplink, downlink en sistemas satelitales, y vamos a definir algunos parámetros. En lo que se refiere a los modelos de enlace, tanto en downlink como en uplink, tenemos diferentes bloques que conforman así el sistema tanto de transmisión como de recepción. Como observamos aquí en la figura, tenemos por un lado la generación de la señal en banda base. Esa señal se modula con distintas técnicas de modulación, FM, PSK, QAM, etc. La señal se filtra y luego tenemos el bloque de conversión y elevación de frecuencia. En este bloque, pues lo que se hace es asignar a la señal la portadora de microondas que se va a utilizar en función de la banda. 6 GHz, 14 GHz. Posteriormente se filtra la señal por un filtro pasabanda. Se amplifica con un amplificador de alta potencia y se envía esa señal hacia el satélite. En lo que es el satélite, recibe la señal en la frecuencia que ha sido transmitida y aquí se hace todo un procesamiento de esas señales de información para luego reenviarla a la estación terrena en tierra. La señal se filtra, se amplifica con un amplificador de bajo ruido o LNA, el Low Noise Amplifier. Este es un amplificador que tiene una característica de que puede procesar señales que tienen una baja SNR, o sea, tienen un alto ruido. El procedimiento acá es también un proceso de conversión en frecuencia, mediante el cual la señal que se recibe en una banda alta se debe bajar en frecuencia para poder ser transmitida luego hacia la estación terrena. Aquí tenemos el concepto de transpondedor. El transpondedor es un elemento, es un repetidor básicamente de radiofrecuencia que no solamente replica la señal, sino que también puede procesarla. Puede filtrarla, puede convertirla en frecuencia y la puede amplificar. En lo que es el enlace de bajada, pues la estación terrena recibe esa señal que envía el satélite y se hace el proceso contrario a lo que se realizó en transmisión. Se filtra, se amplifica, se baja en frecuencia y el resultado será la obtención de una señal en banda base. En algunos casos existe también la necesidad de establecer enlaces entre satélites, lo que se conoce como ISL. La ITO ha definido un conjunto de frecuencias que se deben utilizar para establecer estos enlaces y en general depende del tipo de sistema, de la aplicación básicamente, para poder utilizar enlaces entre satélites. Por ejemplo, se pueden utilizar en lo que son enlaces para sistemas satelitales o sistemas móviles basados en comunicaciones satelitales. Existe un conjunto de parámetros que hay que tener en cuenta para poder hacer los cálculos del margen de enlace y balance de potencias. En lo que se refiere a pérdidas de reducción, como podemos ver acá en la imagen, el amplificador de potencia no tiene una curva lineal. Sí, es lineal sí en una parte, pero hay una región que es no lineal. Por lo tanto, lo que conviene es siempre trabajar en esta región lineal que se puede ver en la gráfica. En esta región lineal, un valor de reducción de entrada en dB se corresponde directamente con una reducción de potencia de salida. Esto en la región lineal. Sin embargo, en la región no lineal, por ejemplo, vemos acá que 4 decibeles de reducción de entrada originan 1 dB en reducción de potencia de salida. De allí es la necesidad de siempre configurar o siempre trabajar en lo que es a menos 3 dB por debajo, o perdón, no siempre a menos 3 dB, sino más bien siempre trabajar en la región no lineal
determinada para ese amplificador de alta potencia. Otro parámetro es la potencia de transmisión y energía de bit. Un parámetro más adecuado sería la energía de bit porque nos da la información de la energía que se requiere para transmitir un bit de información. En función de eso se puede determinar el ancho de banda de transmisión para el sistema. La fórmula podemos ver acá. La energía de bit es igual a la potencia de transmisión por el tiempo de bit. También tenemos la fórmula o su equivalente de que el tiempo de bit es igual al inverso de la frecuencia de bit. Por lo tanto, nos quedaría que la energía de bit es igual a la potencia de transmisión dividido para la frecuencia de bit. Las unidades serían joules sobre segundo. Se puede hacer un ejercicio muy simple que sería calcular la energía por bit por una frecuencia de transmisión de 50 megabits por segundo y una potencia de transmisión de 1000 vatios. Simplemente hay que aplicar la fórmula correspondiente y luego hacer la conversión a decibeles. Para pasar a decibeles simplemente se haría el 10 logaritmo y con eso se obtiene, por ejemplo, menos 47 dB joules. La potencia efectiva irradiada isotrópicamente o también conocida como PIRE es un parámetro fundamental en un sistema satelital. Está determinada principalmente por lo que es el potencia de entrada por la ganancia de la antena. En el caso de que hayan pérdidas también deben ser consideradas, por ejemplo, pérdidas en cables, pérdidas en conectores. Si es que trabajamos con decibeles, el PIRE es igual a la potencia de entrada más la ganancia de transmisión. Con respecto a la salida del transmisor, lo que les comentaba, tenemos que considerar también pérdidas por reducción, en este caso del amplificador de alta potencia, y pérdidas por ramificación y en alimentador. Estas pérdidas están determinadas aquí con los parámetros LVO y LVF. Los otros dos parámetros, lo que es AT, ganancia de antena en dBs, y P sub T, potencia de salida del amplificador. Del mismo modo, se puede resolver un ejercicio para calcular el PIRE en un sistema de transmisión satelital, considerando esta potencia de transmisión, estas pérdidas por reducción y en alimentador, y una ganancia de antena de 40 decibeles. La temperatura equivalente de ruido es otro parámetro también muy importante, el cual nos da información sobre las características del receptor principalmente. Entonces la temperatura de ruido, o primero la potencia de ruido es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura del ambiente por el ancho de banda en hercios. Si tenemos esta fórmula, también podríamos apoyarnos en que F, el factor de ruido, es igual a 1 más la temperatura equivalente de ruido sobre la temperatura del ambiente. Del mismo modo, si queremos calcular este parámetro en decibeles, aplicamos el 10 logaritmo y tenemos el valor de temperatura en decibeles por grados Kelvin. Existe una relación entre lo que es factor de ruido, índice de ruido, temperatura equivalente. El factor de ruido es un parámetro adimensional. Como vemos aquí en esta tabla, 1.2, 1.3, 10, por ejemplo. Pero también a veces conviene expresarlo en decibeles para poder hacer una comparación adecuada. Entonces aquí como índice de ruido, simplemente pasamos a decibeles este valor y nos quedarían estos parámetros. Si queremos hacer el cálculo de índice de ruido a factor de ruido, pues tendríamos que hacer el antilogaritmo y con eso ya tenemos este valor de acá. Lo propio, si tenemos temperatura equivalente, entonces podemos calcular en lo que es factor de ruido e índice de ruido. La densidad de ruido, N sub 0, es la potencia de ruido que está normalizada en un ancho de banda de 1 hercio. Ese ancho de banda de 1 hercio, o es la potencia de ruido presente en un ancho de banda de 1 hercio, es igual a la potencia de ruido sobre el ancho de banda. Por eso es densidad de ruido.
Ya vimos la fórmula de potencia de ruido anteriormente, que nos quedaría así, y dividimos eso para el ancho de banda. Del mismo modo, si queremos expresar esa fórmula en decibeles, en unidades logarítmicas, hacemos propiedades de logaritmos y nos quedaría esta suma. Densidad de potencia de ruido es igual a 10 logaritmo de potencia de ruido menos 10 logaritmo del ancho de banda, o 10 logaritmo de la constante de Boltzmann más 10 logaritmo de la temperatura equivalente de ruido. En lo que se refiere a relación de portadora a densidad de potencia de ruido, aquí está identificada como C sobre N sub 0, es igual a la potencia de portadora dividido para la densidad de potencia de ruido, el parámetro que revisamos anteriormente. En decibeles sería la sumatoria, ¿no?, de la potencia de portadora menos la densidad de potencia de ruido en dB watts. La relación de energía de bit a densidad de ruido, conocido como EBN0, es una relación entre la potencia de portadora sobre la frecuencia de bit dividido para la potencia de ruido sobre el ancho de banda. Si ajustamos un poco esta ecuación, nos quedaría que esto es C sobre N por B sobre FB. Y en decibeles, la sumatoria. C sobre N en decibeles más ancho de banda sobre frecuencia de bit en decibeles. Entonces, esta relación de energía de bit a densidad de potencia de ruido está determinada, observen, por el ancho de banda y por la frecuencia de transmisión. Para poder hacer el cálculo de los parámetros EBN0 y C sobre N, nos podemos apoyar en unas gráficas que tenemos aquí representadas, en donde podemos observar que lo que se refiere a EBN0 en el eje X, EBN0 y en el eje Y probabilidad de error. Entonces tenemos diferentes curvas para diferente número de niveles. Esto está asociado a los distintos niveles de modulación que se pueden utilizar. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar que la probabilidad de error de bit varía en función del esquema de modulación que se utilice. En función de eso, por ejemplo, si tenemos 8 niveles, que sería una modulación 8 PSK, tendríamos que ver en la curva cuál es el valor correspondiente para el EBN0 y una probabilidad de error definida. Lo propio debemos hacer con lo que es la relación C sobre N. Aquí, por ejemplo, también tenemos ya definido directamente diferentes curvas para distintos esquemas de modulación, y considerando distinta probabilidad de error de bit, podemos identificar en el eje X cuál es la relación C sobre N correspondiente. Ejercicios que se pueden desarrollar con este tipo de fórmulas que estamos revisando, por ejemplo, dice un transmisor coherente binario con modulación por conmutación de fase BPSK trabaja con frecuencia de bits igual a 20 megabits por segundo. Para alcanzar una probabilidad de error de 10 a la menos 4, se pide determinar la relación C sobre N y EB sobre N0 en diferentes casos. Aquí están los resultados. Para hacer esos cálculos debemos primero apoyarnos en las gráficas que están por acá para determinar EBN0 y C sobre N. Y muy importante considerar esto que indica el enunciado. En el literal A, por ejemplo, dice que el ancho de banda del receptor es igual al ancho de banda bilateral mínimo de Nyquist. Sin embargo, en los literales B y C dice que el ancho de banda es igual al doble del ancho de banda de Nyquist. Entonces aquí primero debemos calcular el ancho de banda de Nyquist y duplicarlo en el literal B, y en el caso del literal C será 3 veces. Por lo tanto, los resultados de lo que se refiere a C sobre N, densidad de potencia de portadora sobre potencia de ruido, vale.
El tercer caso es, el segundo ejercicio es similar, solo que ahora ya no es un esquema de modulación BPSK, sino es 8PSK. En 8PSK tenemos que son 8 niveles, cada uno de esos símbolos PSK transporta 3 bits y también la velocidad de transmisión es diferente. Si queremos ahora manejar una probabilidad de error diferente de 10 a la menos 5, tenemos que seguir el mismo procedimiento del ejercicio anterior para poder calcular cuáles son esos valores de C sobre N y de EBN0 correspondientes. Eso sería todo en este tema. Lo que hemos visto en resumen es parámetros de enlaces satelitales, los cuales deben ser considerados para poder calcular adecuadamente lo que es margen de enlace o gastos de enlace en sistemas satelitales. Para poder trabajar adecuadamente con estos parámetros de enlaces satelitales es necesario considerar la escala en decibeles, que es la más cómoda para poder hacer las operaciones. En todos los casos hay que tener cuidado al momento de realizar las operaciones, si es que estamos en decibeles, aplicar adecuadamente las propiedades de los logaritmos y con eso los resultados que obtengamos pues serán los correctos. Les agradezco por su atención. Hasta luego.